Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como expositor al doctor José Abraham Torres Alavés. Él estudió la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana, como muchos de nuestros colaboradores. Tiene una maestría en Ciencias en Oceanografía Física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, Baja California, el CICESE, y un doctorado en Ciencias de la Tierra y Atmosféricas en el área de Meteorología y Climatología por la Universidad de Nebraska, Lincoln, en Estados Unidos, y actualmente realiza un postdoctorado en the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics en el área de Earth System Physics Section. Sus líneas de investigación incluyen el modelado climático de alta resolución, regional y global, el cambio climático y su variabilidad, interacciones tierra-atmósfera, fenómenos meteorológicos extremos. El día de hoy nos va a presentar el trabajo Proyecciones futuras en la actividad ciclónica tropical sobre múltiples cuencas oceánicas usando el modelo regional REG-CM 4.7. Bienvenido y adelante, José. Hola, muchas gracias por la presentación, doctor Zavala, por la invitación, y también me gustaría agradecer a Lynn por invitarme y por organizar todo esto. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se ve bien. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a platicar sobre este trabajo en el que he estado envuelto durante los últimos 3 años, que son proyecciones futuras en la actividad ciclónica tropical sobre múltiples cuencas oceánicas usando el modelo regional REG-CM 4.7. Bueno, una importante interrogante actual es ¿qué va a pasar con los ciclones tropicales bajo condiciones de calentamiento antropogénico, particularmente por su impacto social y económico? En la figura de la derecha muestro las muertes estimadas y las pérdidas económicas en miles de millones de dólares por eventos extremos en los Estados Unidos en el periodo 2004 al 2013. En este estudio, ellos encuentran que los ciclones tropicales son los eventos extremos que mayores daños económicos causan en los Estados Unidos, de alrededor de 392 mil millones de dólares, y los terceros en fatalidades solo detrás de las olas de calor y los tornados, con alrededor de 1,050 muertes en estos 10 años. Por esto, muchos autores han explorado este tópico, pero todavía existe mucha incertidumbre sobre qué va a pasar sobre algunos cambios en la actividad ciclónica, particularmente en la intensidad de los ciclones tropicales y la precipitación asociada a ellos. En la figura de la derecha estoy mostrando una gráfica de Newson de hace un par de años, donde él resume los resultados de múltiples estudios anteriores sobre qué va a pasar con la frecuencia con la frecuencia en el número de ciclones tropicales muy intensos, llamémoslos categorías 4 y categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Ellos encuentran poca confianza en los posibles cambios en la actividad ciclónica sobre cuencas particulares, por ejemplo, en la cuenca del Atlántico Norte, la del Pacífico Noroeste y el Océano Índico Norte. Por ello, ellos sugieren mayor investigación a escalas regionales. Tratando de contribuir en este aspecto, nosotros investigamos los posibles cambios en la actividad ciclónica bajo condiciones climáticas futuras sobre 5 cuencas oceánicas usando la última versión del modelo regional del ICTP, el REG-CM 4.7. Bueno, en esta diapositiva muestro las 5 cuencas oceánicas en las que me voy a enfocar, que son la del Atlántico Norte, la del Pacífico Noreste o la Pacífico Oriental, la del Pacífico Noroccidental, esta cuenca que llamamos Australasia, que cubre parte de lo que es el Pacífico Sur y el Océano Índico Sur, y el Océano Índico del Norte. Bueno, en este estudio utilizo observaciones del International Best Track Archive for Climate Stewardship, que es el IBTRACS, que es una base de datos global que contiene información de los ciclones tropicales desde hace más de 100 años y te da información sobre la locación, intensidad de vientos medidos a 10 metros y el mínimo de la presión. Además, también analizamos datos de precipitación de Multi-Source Weighted Ensemble Precipitation, que es una base de datos a 25 kilómetros de resolución global que tiene datos de hace 50 años aproximadamente y combina datos de estaciones en situ con datos de satélite. En este estudio también
analizo las simulaciones, las salidas de los modelos de circulación general, por sus siglas en inglés GCMs, del CIMIT 5 y las del REC 104.7, que son a una resolución espacial de 25 kilómetros, y estas simulaciones fueron forzadas por 3 modelos globales. En la tabla siguiente muestro los 3 modelos globales que fueron usados para forzar el modelo regional para cada una de las cuencas que estudiamos. Y en la parte derecha de la tabla muestro la configuración del modelo utilizada para cada una de las cuencas. Lo que es interesante en este estudio es la selección de los modelos de circulación general para forzar el modelo regional. Nosotros seleccionamos estos 3 modelos regionales por 2 características principalmente. Primero, porque ellos fueron los que mejor simulaban algunas características climáticas sobre cada región. Y la segunda es porque ellos cubren el rango de sensibilidad climática de equilibrio del CIMIT 5. Tenemos un modelo de alta sensibilidad, un modelo de media sensibilidad y un modelo de baja sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad climática de equilibrio? Pues es el incremento de la temperatura en equilibrio después del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. Este incremento en la temperatura varía de modelo a modelo dependiendo los feedbacks, la retroalimentación dentro del modelo. Al utilizar un ensamble compuesto por estos 3 modelos, lo que estamos haciendo es reducir la incertidumbre asociada por la sensibilidad climática de cada modelo, lo que es una gran fuente de incertidumbre en las proyecciones futuras. En este estudio analizamos 3 periodos. Primero hacemos una climatología en el periodo histórico, que nosotros le definimos en el periodo de 1995 al 2014, y en el futuro, 2 periodos, el futuro cercano del 2041 al 2060 y un futuro lejano del 2080 al 2099. Nosotros estudiamos 2 escenarios de emisiones, un escenario de bajas emisiones, que es el RCP 2.6, que supone un incremento en el forzamiento radiativo de 2.6 watts por metro cuadrado hacia finales del siglo, y el de altas emisiones, que es el RCP 8.5, que supone un incremento en las emisiones, que supone un incremento en el forzamiento radiativo de 8.5 watts por metro cuadrado. El método de identificación de los ciclones tropicales, nosotros usamos el algoritmo TRACS, que fue desarrollado por Kevin Hodges en 1999, que tiene los siguientes criterios de detección. Primero, encontramos una vorticidad relativa máxima al nivel de los 850 hectopascales. Esta vorticidad máxima debe ser reflejada en diferentes niveles en la vertical. En este algoritmo también se hace un test de núcleo cálido, que es lo que diferencia a un ciclón tropical de un extratropical, y se asocia este máximo de vorticidad a un mínimo de presión en superficie y a un viento medido a 10 metros intenso. En este caso, para este estudio, nosotros lo definimos como 17.5 metros por segundo. Todos los criterios anteriores deben de existir por lo menos durante un día sobre el océano. En los resultados presentados aquí en mi estudio voy a explicar el ensamble promedio, y nosotros analizamos climatologías cambios de la frecuencia de los ciclones tropicales, densidad de las trayectorias de los ciclones tropicales, intensidad, que es la velocidad máxima del viento durante la vida de cada ciclón tropical, la precipitación asociada a los ciclones tropicales, tanto la precipitación total anual como la precipitación extrema o los eventos extremos asociados a los ciclones tropicales. Y en este estudio estábamos particularmente interesados en los mecanismos físicos detrás de los cambios en la frecuencia y en la intensidad de los ciclones tropicales. Por eso analizamos el índice de génesis potencial, GPI por sus siglas en inglés, y la intensidad máxima potencial, MPI por sus siglas en inglés. El índice de génesis potencial es una medida que estima el potencial para la formación de ciclones tropicales basado en la vorticidad potencial en los 850 hectopascales, la humedad relativa a los 700 hectopascales, la velocidad potencial o intensidad máxima potencial, que ahorita voy a explicar qué es, y la cizalladura del viento entre los 850 y 200 hectopascales. La intensidad máxima potencial o velocidad potencial es un límite teórico de la máxima intensidad que puede alcanzar un ciclón tropical basado únicamente en el perfil termodinámico de la atmósfera. Eso es lo que es la intensidad máxima potencial. Bueno, en la primera parte del estudio lo que hacemos es evaluar el REC 100 comparado tanto con el ensamble de los modelos globales
como con las observaciones. Anual en la frecuencia de los ciclones tropicales para cada una de las 5 cuencas analizadas. La línea negra son las observaciones, la línea azul es el ensamble de los modelos globales y la línea en naranja es el ensamble del REC-100. En las observaciones encontramos que el máximo de la actividad ciclónica para la cuenca del Atlántico Norte, el Pacífico Oriental y el Pacífico Noroccidental aparecen en los meses de agosto y septiembre. Para la cuenca de Australasia, el máximo ocurre durante el verano austral, que son los meses de diciembre, enero, febrero, marzo. Mientras que para el Océano Índico Norte tenemos 2 máximos, uno antes del monzón de la India, que es en mayo y junio, y un segundo máximo en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Al comparar el ensamble de los GCMs con las observaciones, encontramos que el ensamble de los modelos de circulación general no es capaz de reproducir el pico de la actividad ciclónica ni en la cuenca del Atlántico Norte, ni en la del Pacífico Oeste, ni en la del Pacífico Noroccidental. Y en Australia se reproduce adecuadamente el ciclo anual, aunque tiende ligeramente a sobreestimar el número de eventos. Y para la cuenca del Océano Índico Norte encontramos que es capaz de reproducir el primer pico, pero no es capaz de reproducir el segundo pico al terminar el monzón. En comparación, el ensamble del REC-100 mejora el número de ciclones tropicales durante el pico de la estación, aunque tiende a sobreestimarlo sobre la cuenca del Pacífico Oeste. Sobre la cuenca de Australasia, es muy similar al ensamble de los modelos de circulación general. Para la cuenca del Océano Índico Norte tenemos que no es capaz de reproducir ninguno de los 2 picos. En la siguiente diapositiva muestro la distribución espacial en el número de ocurrencias por cada punto de malla. En el panel superior son las observaciones, en el panel del medio es el ensamble de los modelos de circulación general y en el panel inferior es el ensamble del REC-100. En las observaciones encontramos que la máxima concentración de trayectorias está en la cuenca del Pacífico Este, cerca de la costa de México. También en el sureste de los Estados Unidos hay una gran concentración de trayectorias, al igual que en la cuenca del Pacífico Noroccidental, cerca de la costa sur de China y Vietnam. Y también hay un gran número de ciclones tropicales sobre el norte de Australia y la bahía de Bengala. Al comparar el ensamble de los GCMs con las observaciones, encontramos que el ensamble de los modelos globales subestima el número de ciclones tropicales tanto en la cuenca del Atlántico Norte como en la del Pacífico Oriental como noroccidental, pero reproduce adecuadamente el patrón espacial tanto en el norte de Australia como en la bahía de Bengala, aunque ligeramente sobreestimándolo. En comparación, el ensamble del REC-100 mejora el número de ocurrencias tanto en la cuenca del Atlántico Norte como en la del Pacífico Oriental, así como en la del Pacífico Noroccidental, pero subestima el número de ocurrencias tanto en la cuenca en el norte de Australia como en la bahía de Bengala. En la siguiente diapositiva muestro los campos de temperatura superficial del océano, humedad relativa a los 700 hectopascales y el corte del viento entre los 850 y 200 hectopascales. Para el reanálisis era 5 en la primera fila, y el sesgo de cada uno de los modelos de circulación general con respecto al reanálisis. Lo que encontramos es que los problemas que tiene los modelos de circulación general para producir ciclones sobre la cuenca del Atlántico podrían estar relacionados con el sesgo frío que la mayoría de los modelos globales tienen sobre la cuenca del Atlántico Norte. Esto también a su vez afecta en la cantidad de humedad relativa, en los valores de humedad relativa en los 700 hectopascales, lo cual es poco favorable para la convección. Y en la última hilera, en el corte del viento, muestro que también sobre la cuenca del Atlántico Norte, así como para la del Pacífico Oriental, los modelos sobreestiman los valores de cizalladura del viento. Como sabemos, la cizalladura del viento no ayuda en la organización de la convección, por lo tanto es poco favorable para la formación de ciclones tropicales. En la siguiente diapositiva muestro el número anual de ciclones tropicales categorizados por la velocidad del viento medido a 10 metros. Aquí solo estoy mostrando los resultados, las observaciones y los resultados de las simulaciones del ensamble del REC-100. No se muestran los del ensamble de los modelos globales porque al momento de hacer el análisis
los datos de viento cada 6 horas para los modelos globales no estaban disponibles. Bueno, en las observaciones encontramos que el mayor número de frecuencias, las mayores frecuencias de ciclones tropicales aparecen para las intensidades de viento menores y la frecuencia va reduciéndose como la intensidad va incrementándose. Al comparar las observaciones con el ensamble del REC 100, encontramos que el REC 100 no es capaz de producir intensidades de viento superiores a los 50 metros por segundo. Esto está relacionado con la resolución del modelo. A los 25 kilómetros, los modelos no son capaces de producir las velocidades de viento observadas. Para producir las velocidades de viento observadas necesitamos resoluciones de pocos kilómetros, sean 2 o 3 kilómetros de resolución. Por ello, el ensamble del REC 100 tiene una sobreestimación de las velocidades del viento entre los 25 y 35 metros por segundo en cada una de las cuencas. Para poder incorporar al ensamble de los modelos de circulación general, nosotros realizamos una corrección de sesgo similar a la utilizada por Shine-Hell. Básicamente lo que hace esta corrección del sesgo es ajustar la función de probabilidad acumulada del viento. En las simulaciones para los GCMs utilizamos el viento a los 850 hectopascales y para el REC 100 el viento a los 10 metros. Bueno, ajustamos esa función de distribución, esa función de probabilidad acumulada a la función de probabilidad acumulada observada. Después de obtener estos nuevos vientos, nosotros los categorizamos basados en la escala Saffir-Simpson, siguiendo esta tabla donde la categoría 0 corresponde a las tormentas tropicales y así vamos con ciclones tropicales categoría 1 a la 5. Después de este ajuste encontramos que el REC 100 es capaz, simula adecuadamente la frecuencia de los ciclones tropicales en cada una de las categorías para la cuenca del Atlántico Norte, Australasia y el Pacífico Noroccidental, pero sobreestima la frecuencia en cada una de las categorías para el Pacífico Este y subestima para el Océano Índico Norte. Por otro lado, el ensamble de los GCM subestima el número de ciclones tropicales en cada una de las categorías para el Atlántico Norte, el Pacífico Este y el Pacífico Noroccidental, pero los valores son cercanos a las observaciones para el Australasia y el Océano Índico Norte. En la siguiente diapositiva muestro el porcentaje anual de eventos extremos de precipitación asociados a los ciclones tropicales. Primero, ¿cómo definimos eventos extremos de precipitación? Pues es el número de días con lluvia excediendo el percentil 95. Y luego se considera que la precipitación extrema asociada a un ciclón tropical si el punto de malla está dentro de un radio de 500 kilómetros del centro de la tormenta y en una ventana de más o menos un día. Después de este análisis encontramos que las regiones que mayor porcentaje de eventos extremos de precipitación tienen asociados a ciclones tropicales están en la península de Baja California, en la costa de Sinaloa y Sonora y en el suroeste de México. También en el noroeste de Australia, noreste de India y el sur de Arabia encontramos porcentajes altos de eventos extremos asociados a los ciclones tropicales. Comparando las observaciones con el ensamble de los GCMs, encontramos que el ensamble de los GCMs subestima el porcentaje anual de eventos extremos de precipitación asociados a ciclones tropicales sobre México, Estados Unidos, Centroamérica, el norte de Australia, inclusive sobre India, y sobreestima esto sobre la península arábiga. En comparación, el ensamble del REC 100 reduce los sesgos del modelo global, tanto en la parte sur de la península de Baja California, como en la región suroeste de México, así como en la parte norte de México, y mejora los sesgos en la parte este de Asia. Sin embargo, es incapaz de producir algún porcentaje de eventos extremos sobre India y la península arábiga. Por último, aquí estoy mostrando la precipitación total anual asociada a los ciclones tropicales. En la primera fila son las observaciones, la segunda son el ensamble de GCMs y en la tercera es el ensamble del REC 100. Para la precipitación anual encontramos que la región con mayor precipitación total anual asociada a ciclones tropicales es el este de China, con alrededor de 800 milímetros por año. También hay otras regiones que también tienen una gran contribución de los ciclones tropicales a la precipitación, como es Filipinas, centro-sur de Japón,
en la parte sur de la península de Corea, Bangladesh, el noreste de India, la parte norte de Australia, el sur-suroeste de México, las islas del Caribe y el sureste de Estados Unidos. Cuando comparamos las observaciones con el ensamble de los GCMs, encontramos que el ensamble de los modelos globales subestiman la cantidad de precipitación total asociada a los ciclones tropicales, tanto en México, Centroamérica, Estados Unidos, el norte de Australia y la parte este de China y Japón. En comparación, hacen un buen trabajo con el total de precipitación sobre el noreste de China, sobre el noreste de India y Bangladesh. Al comparar el ensamble del RECSIM con las observaciones y el GCM, encontramos que los resultados de los GCM son mejorados por el RECSIM, particularmente sobre la parte suroeste de México, sureste de los Estados Unidos, las islas del Caribe, el norte de Estados Unidos, la parte centro-sur de Japón y el sur de Corea. Bueno, el sur de Corea del Sur. Por otro lado, el modelo regional tiende a subestimar la precipitación total anual asociada a ciclones tropicales sobre el este de China, Vietnam, India y parte de la península arábiga. Después de esta evaluación encontramos que el RECSIM es capaz de reproducir algunas características observadas en los ciclones tropicales y en algunas regiones es capaz de mejorar los resultados de los GCMs. En la segunda parte del estudio, nosotros nos enfocamos en las proyecciones futuras de las características de los ciclones tropicales. En la primera parte de las proyecciones futuras, vemos los cambios en el ciclo anual de la frecuencia de los ciclones tropicales para las 5 cuencas oceánicas. Las barras verde y azul son el futuro cercano y lejano, respectivamente, para el escenario de bajas emisiones, el RCP 2.6, y la barra amarilla y roja son para el escenario de altas emisiones para el futuro cercano y lejano, respectivamente. Para el Atlántico Norte nosotros encontramos una disminución en la actividad ciclónica durante el pico de la estación, que es en septiembre, y al inicio, en junio. Esto ocurre para el escenario de altas emisiones. Para Australasia encontramos una consistente disminución en el número de ciclones tropicales durante toda la estación. Cuando digo consistente es que aparece en todos los en ambos escenarios de cambio climático y en ambos periodos. Para el Pacífico Este, nosotros encontramos que hay un incremento en la actividad ciclónica durante el pico de la estación, que es en agosto, en noviembre, diciembre y abril. Este incremento aparece tanto en el escenario de altas como bajas emisiones hacia finales de siglo. Es interesante hacer notar que estos cambios sugerirían una extensión en la estación de los ciclones tropicales para esta cuenca, ya que actualmente va de mayo a noviembre y se movería de abril a diciembre. Para el Océano Índico del Norte encontramos un incremento en la actividad ciclónica para el segundo pico, significativo para finales del siglo bajo el escenario de altas emisiones, y para el Pacífico Noroccidental encontramos un incremento para ambos periodos bajo el escenario de altas emisiones, que van de julio a octubre. En la siguiente estoy mostrando los cambios en la densidad de las trayectorias. Encontramos una consistente y significativa reducción en la cantidad de ciclones tropicales en la cuenca de Australasia. Algo similar ocurre sobre la región de máximo desarrollo en el Caribe, donde aparece significativo para finales de siglo bajo ambos escenarios. Algo similar ocurre sobre la región de Centroamérica y México, donde hay una disminución en el número de ciclones tropicales. Para el Pacífico Oriental encontramos un incremento en el número de ciclones, pero alejados de la costa de México. También es interesante hacer notar que sobre la costa este de los Estados Unidos hay un significativo y ligero incremento de la actividad ciclónica. Lo mismo ocurre sobre el mar Arábigo en todos los escenarios. Y algo importante que notar es que sobre la cuenca del Pacífico Noroccidental, el signo de cambio depende del escenario de emisiones, ya que para un escenario de bajas emisiones encontramos una ligera reducción en el número de ciclones tropicales, mientras que para el escenario de altas emisiones encontramos un incremento significativo.
Bueno, en la siguiente diapositiva muestro los cambios en la intensidad. Es importante e interesante hacer notar que en nuestros resultados encontramos un incremento en los ciclones tropicales más intensos, los llamados, bueno, los que diríamos, bueno, los categoría 4 y categoría 5. Para 4 de las 5 cuencas estudiadas, la del Atlántico Norte, la del Pacífico Oeste, la del Pacífico Oeste y la del Océano Índico Norte. Para el Atlántico Norte encontramos un incremento del 60% en los ciclones tropicales más intensos y una reducción del 16% en los ciclones tropicales débiles. Para Australasia hay una disminución en la frecuencia de los ciclones tropicales en todas las categorías, mientras que para el Pacífico Este encontramos un incremento también para todas las categorías de 21% para los ciclones tropicales llamados débiles y para los más intensos del 90%. Para el Océano Índico encontramos un significativo incremento en el número de ciclones tropicales para finales del siglo bajo ambos escenarios del 100%, y para el Pacífico noroccidental encontramos también un importante incremento y significativo hacia finales de siglo. En esta diapositiva muestro los cambios en los eventos extremos de precipitación asociados a los ciclones tropicales en porcentaje. Bueno, en todos los periodos analizados y en los escenarios encontramos un incremento en la frecuencia de los eventos extremos asociados a ciclones tropicales sobre la península arábiga, la India, el este de Asia y sobre la parte sur de la península de Baja California, mientras que para la parte sur de México encontramos una disminución en la frecuencia de eventos extremos asociados con ciclones tropicales. Algo similar ocurre sobre la parte norte de Australia. Para cerrar con esto, estoy mostrando el cambio en la precipitación total asociada en los ciclones tropicales para ambos escenarios y para ambos periodos. Es interesante notar que hay una consistente reducción y significativa en la precipitación total asociada a ciclones tropicales tanto en el sur de México, Centroamérica y parte del Caribe. Algo similar ocurre sobre Australia. Mientras que para la región de la península arábiga, India y el este de Asia, hay un consistente incremento en la precipitación asociada a los ciclones tropicales. Como mencioné al inicio, en este estudio estábamos interesados en los factores físicos detrás de los cambios en la frecuencia y en la intensidad de los ciclones tropicales. Aquí estoy mostrando los cambios tanto en el corte del viento, en la cizalladura del viento, la humedad relativa a los 700 hectopascales, en la intensidad máxima potencial y en el índice de génesis potencial. En general, los cambios son consistentes en signo, pero son más intensos para el escenario de altas emisiones y hacia finales de siglo. Por eso me voy a enfocar en la última fila. Lo que encontramos es que la disminución en los ciclones tropicales sobre la cuenca del Atlántico Norte y Australasia podrían estar relacionados con el incremento en la cizalladura del corte del viento durante ambos escenarios y ambos periodos. Además, sobre estas cuencas encontramos una disminución en la humedad relativa importante, particularmente sobre la parte norte de Australia y la región de máximo desarrollo en el Caribe. Por otra parte, los incrementos en la frecuencia de ciclones tropicales sobre el Pacífico Oriental, Noroccidental y el Océano Índico Norte están relacionados con un incremento en la humedad relativa a los 700 hectopascales. El incremento en los eventos o los ciclones tropicales más intensos podría estar relacionado con el consistente incremento en la intensidad máxima potencial sobre las 4 cuencas, tanto en la del Océano Índico Norte, la del Océano Noroccidental, el Océano Pacífico Oriental y el Atlántico Norte, mientras que la señal en Australia es mezclada. Consistente con lo encontrado en los cambios en la frecuencia, tenemos que sobre Australia, Australasia, nuestro dominio llamado Australasia, y partes del Atlántico Norte, tenemos una disminución en el índice de génesis potencial, lo cual demuestra que hay poco potencial para la formación de ciclones tropicales en el futuro, y un incremento en las otras cuencas. Bueno, en resumen,
nosotros encontramos que el REC 100 es capaz de reproducir algunas características de los ciclones tropicales observadas, inclusive en algunas cuencas mejora los resultados obtenidos con los modelos de circulación general. También encontramos que el REC 100 proyecta un significativo incremento en la frecuencia de ciclones tropicales en la parte del Océano Índico Norte, la parte del Pacífico Noroccidental, en la parte del Pacífico Oriental, y una disminución en lo que es Australasia y el Atlántico Norte. Las proyecciones también muestran un incremento en la frecuencia de los ciclones tropicales más intensos sobre el Pacífico Oriental, Pacífico Occidental, Atlántico Norte, y en la parte norte del Océano Índico. Y nuestros resultados muestran que un cambio de la precipitación asociada en los ciclones tropicales muestra, bueno, hay una disminución en la precipitación total asociada a ciclones tropicales sobre Australasia, México, Centroamérica y el Caribe. Bueno, para terminar esta presentación quisiera hablar un poco de lo que estoy haciendo actualmente. Esto es parte de un proyecto de la Unión Europea. Ellos están interesados en ver qué va a pasar con la actividad ciclónica sobre esta región del Caribe, particularmente porque ellos todavía tienen territorio sobre estas pequeñas islas aquí. Entonces ellos han propuesto hacer una serie de experimentos a alta resolución, me refiero a pocos kilómetros, de 3 a 4.5 kilómetros de resolución, y el experimento va a consistir en reproducir las 10 estaciones más intensas, tanto en intensidad como en número de eventos, va a ser la redundancia, sobre esta región, y luego vamos a ver qué pasa bajo condiciones de cambio climático usando un PGW approach, que es básicamente cuando corremos el modelo regional durante el periodo histórico, lo hacemos forzándolo con un reanálisis, en este caso va a ser el ERA5, y para el futuro lo único que vamos a hacer es sobre este forzamiento, vamos a agregarle una anomalía asociada con las proyecciones de cambio climático para un ensamble grande de modelos de circulación general. Bueno, aquí voy a mostrar un poco de los resultados preliminares que tenemos. Estoy mostrando el evento de Iván, que fue en el 2004, del 5 de septiembre al 15 de septiembre. Causó varios daños tanto en Jamaica como en Cuba. En el panel superior estoy mostrando las observaciones, y en el panel inferior estoy mostrando las simulaciones usando el REC 100 a 4.5 kilómetros de resolución. A esta resolución ya no es necesario la parametrización de cúmulos, que es una de las mayores fuentes de incertidumbre al hacer modelación regional. Lo que encontramos, bueno, en estas simulaciones empiezan el primer día de mayo y concluyen el último día de octubre. Encontramos que el modelo es capaz de reproducir la trayectoria del ciclón tropical y también la parte donde se intensifica, que es pasando Jamaica y ingresando hacia Cuba. Sin embargo, todavía no es capaz de reproducir las velocidades de un huracán categoría 5. En el siguiente gráfico estoy mostrando la relación entre la mínima presión y la máxima velocidad al viento a 10 metros para las observaciones, que son los puntos negros, y para las simulaciones que mostré, que son los puntos rojos. Lo que encontramos es que todavía 4.5 kilómetros de resolución, el modelo no es capaz de ir más allá de los 940 hectopascales, lo cual está relacionado con el viento máximo que alcanzamos es de 67 metros por segundo. Tendríamos que ir a resoluciones de alrededor de 2 kilómetros para poder alcanzar las velocidades observadas, pero por problemas de cómputo y almacenamiento no es posible hacer eso. Bueno, por último, quiero cerrar esto mencionando que, bueno, estos datos de las simulaciones a 4.5 tienen que estar listas hacia finales de la primavera y van a ser públicas en este link durante el verano. Al igual, los datos que utilicé para analizar los ciclones tropicales en diferentes cuencas también están libres en este link. Y no solo para el REC 100 4.7, hay datos del REMO, el modelo alemán, y del WRF, bueno, el WRF, corrido por otros institutos. No solo son datos para simulación, para analizar ciclones tropicales, hay datos de, precipitación, temperatura, vientos a otros niveles, radiación,
si alguno está interesado en utilizar estos datos para alguna investigación, podría meterse en esta base de datos y buscar los datos que crean convenientes para su investigación. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaría yo encantado de responderla. Si quieren conocer más de este estudio sobre la actividad ciclónica en múltiples dominios, pueden buscar este artículo online, o si no tienen la posibilidad pueden mandarme un correo o hacerme cualquier pregunta a este email. Muchas gracias por su atención. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas, por favor. Si alguien quiere preguntar, a ver si podemos que levante la mano, por favor. O sea, ahí en la parte de abajo pueden ustedes hacer un clic en donde dice levantar la mano, o si no, de plano pueden ustedes tomar la palabra. A ver, Rosario Romero, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu plática. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Ok. Muchas gracias. Bueno, según lo que entendí, tus resultados muestran una posible disminución de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo podrías explicar el número tan alto de ciclones ocurridos durante el 2020 en esta cuenca? Bueno, es que, mis simulaciones están basadas, tienen un incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y como demostré, pues lo que encontramos es un incremento en la cizalladura, lo cual es no lo mejor o lo más favorable para la generación de ciclones tropicales. Durante el año 2020, tuvimos un evento de la Niña, lo cual reduce la cizalladura del viento, lo cual favorece a la generación a la convección y a la generación de ciclones tropicales. Y en particular el 2020 tuvo un gran aporte sobre esta variabilidad natural llamada el Lenzo, ¿no? El efecto del Lenzo fue el que prevaleció sobre la actividad ciclónica en el Atlántico Norte el año pasado. Sí. Y digamos que las simulaciones que haces con el REC-CM, digamos que sí estiman estas variaciones del Lenzo, por ejemplo. Sí estiman las variaciones del Lenzo, pero aquí hay que remarcar que estamos hablando hacia finales del siglo, sí, con un incremento, en la concentración de gases de efecto invernadero vamos a tener, el efecto interanual del Lenzo se va a ver un poco opacado por el efecto de la climatología, con las condiciones de mayor cizalladura del viento, y aunque podría haber mayor temperatura superficial del océano debido al incremento en las concentraciones de gas de efecto invernadero, al parecer el incremento en la cizalladura del viento es más importante en la reducción de la frecuencia de los ciclones tropicales en esta cuenca. Pero sí hay una variabilidad interanual en los modelos globales que es transferida en el modelo regional. Ok. Y muchas gracias. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero también tenemos algunos comentarios. Dice Carlos Cario, dice, doctor Torres, dice, a la vez, su ensamble de estudio de cuántos elementos consta y qué características tiene cada elemento. También dice, excelente presentación, felicidades. Y la licenciada María Teresa Fernández Galicia nos dice, gracias, muy buena presentación. Adelante, José. Bueno, muchas gracias. En una diapositiva mostré que es un ensamble pequeño, solo son 3 modelos regionales para el REC-CM, pero lo que mencionaba que era interesante es que estos 3 modelos globales que utilicé para cada cuenca fueron los que mejor simulaban las características climáticas sobre esa región y cubrían el abanico de sensibilidad climática de equilibrio del CIMIT 5, porque teníamos un modelo de alta, baja y media sensibilidad climática.
Esas son las características de cada elemento del ensamble. Bien. También tenemos una pregunta del maestro Martín Ibarra. Adelante, Martín. Sí, doctor, gracias. Felicidades por el trabajo, doctor Torres. La pregunta va orientada en dos sentidos. Nosotros aquí en el Servicio Meteorológico, año con año se nos solicita que hagamos un pronóstico de ciclones tropicales tanto para el Pacífico como el Atlántico. Es un pronóstico para la temporada de huracanes. Pero también, bueno, tenemos consultas ahí de Semarnat, del INEC, de cómo se podrían comportar los huracanes en periodos más amplios de tiempo. Estamos hablando ahí dentro de 20, 30, 50 o hasta 70 años. Entonces, ¿de qué manera el trabajo que usted realizaste, nos podría ayudar para responder a este tipo de preguntas? ¿Cómo se va a comportar la temporada y cómo va a impactar en México? Cambio. Bueno, muchas gracias por su comentario. Son cosas un poco diferentes, ¿no? El pronóstico estacional sí tiene que ver más con lo que mencionaba la doctora Rosario, los efectos más interanuales como el ENSO. En particular, yo diría que el ENSO debe ser la parte más importante en el pronóstico estacional. Hacia el futuro, como yo mostré en mis escenarios, lo que se prevé, lo que se proyecta, es que haya una disminución en el número de ciclones tropicales impactando México, particularmente por la disminución en la frecuencia de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. Pero también hay que tener cuidado, porque estos resultados, y estos resultados son consistentes con previos estudios, es que se prevé un incremento en la frecuencia de los ciclones tropicales más intensos, los categoría 4 y 5. O sea, inclusive aunque tengamos menos ciclones tropicales, los pocos que tengamos van a ser más intensos. Y eso siempre se tiene que remarcar. Por otra parte, también hay que tener en consideración lo que mencioné de este estudio con la precipitación asociada a los ciclones tropicales. Se prevé una disminución en la precipitación asociada a ciclones tropicales, lo cual puede afectar en gran medida, la parte social, ¿no?, que necesita de esta precipitación. Yo creo que si tendría que señalar eso sería esa parte, ¿no? Que vamos a tener probablemente menos ciclones tropicales en la parte suroeste de México, menos precipitación asociada a ellos, pero los pocos ciclones tropicales que llegamos a tener van a ser más intensos. Yo creo que eso resumiría un poco el trabajo. Ok, gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, doctor maestro Martín. Tenemos un comentario de Carmen Canul Pot, quien también trabaja aquí en el Servicio Meteorológico, y nos dice: muchas gracias, muy interesante la información, felicidades por su investigación. Y también tenemos una pregunta de Ismael Marcelo. Adelante, Ismael, por favor. Hola, compañero de nosotros. Un gusto saludarlos. Mi pregunta va enfocada precisamente a esta simulación de las trayectorias que mostraste en tu presentación. A mí me llama mucho la atención eso que acabas de decir precisamente, que los ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico, en el Pacífico Sur de México, estarían generando una disminución en la cantidad de precipitación para esta región de la República Mexicana. Mi pregunta va enfocada precisamente a esto. ¿La intensidad de estos sistemas tropicales también disminuirían o incrementarían? Lo que encontré en mi estudio es que hay un incremento en la frecuencia de los sistemas, en los ciclones tropicales más intensos, tanto en el Pacífico Este como en el Atlántico Norte. Entonces, de ambos lados se espera, en el Atlántico Norte se espera una disminución en la frecuencia total, pero un incremento en los más intensos, mientras que en el Pacífico Oriental lo que encontramos es un incremento y también un incremento en los más intensos. Perfecto, Abraham. Muchas gracias. Mucho gusto en saludarte, Ismael. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por ahí veo platicando a Fernando Arellano. ¿Una pregunta, Fernando? Hola, José. Muchas gracias por la presentación. Sí, la verdad es que yo tengo muy poca experiencia con respecto a los modelos estos climáticos y quizá ayudaría mucho si muy brevemente nos ayudaras a entender un poquito la diferencia entre los modelos que utilizamos, que es el WRF de pronóstico y el climático, para que también sea de retroalimentación para nuestros compañeros.
Ok, bueno. Bueno, voy a hacer aquí 3 distinciones, suponiendo que ustedes usan el WRF, pero supongo yo que lo usan a modo pronóstico, ¿no? Así Lo que es. se llama. Bueno, en los modelos regionales hay 2 modos de simulación, que es el modo pronóstico, como ustedes lo usan, que es a corto plazo, ¿no? Unos pocos días, tal vez semanas. Y el modo climático, como nosotros lo utilizamos, que es a periodos mucho más largos, como yo mostré, que son periodos de muchos meses, años, inclusive décadas y siglos, como en estas simulaciones. La diferencia es que, particularmente, es que, ustedes usan el WRF y seguramente lo forzan con algún reanálisis, no estoy seguro cuál reanálisis utilizarán, y la respuesta es casi inmediata, no necesitan las condiciones iniciales te dan la salida y te dan la información en un corto plazo. Para las simulaciones regionales en modo climático, lo que nosotros usamos es un modelo global, un modelo de circulación general, que son estos modelos que se corren por siglos. Estos modelos son de baja resolución. Bueno, para el CIMIT 6 ya son de alrededor de 1 grado de resolución. Y estos modelos son sistemas completos, lo que le llaman, ¿no? Son modelos que contienen tanto un modelo oceánico, un modelo atmosférico, un modelo de hielo y un modelo de cobertura vegetal. Estos modelos se corren y no tienen ningún forzamiento, se corren libremente y ellos son capaces de reproducir lo que son como eventos censo, la circulación general tanto de la atmósfera como del océano, y se corren durante cientos de años hasta que llegan a un equilibrio, y a estos experimentos en el futuro se les incrementa la concentración de gases de efecto invernadero para ver qué va a pasar en el futuro. En general, estos no pueden ser utilizados para pronósticos, son como, solo te dan la climatología, lo que tú esperas, pero no pueden ser usados para pronóstico. Nosotros utilizamos estos modelos globales para forzar el REC-100 en modo climático. Esa es una de las diferencias entre el WRF o el WRF que ustedes usan, que es forzado por un reanálisis, y el REC-100 o el WRF también lo puedes utilizar forzado por un modelo de circulación general, que es un modelo completo que tiene todas las partes del sistema climático corriendo al mismo tiempo. ¿Se me fue algo? Seguramente se me fue algo, pero bueno, para no extenderme tanto, la gran diferencia es que ustedes corren el WRF en periodos muy cortos y nosotros, para los climatólogos, corremos los modelos regionales por largo tiempo, y también le tenemos que dar un tiempo de spin-up en lo que responde el modelo hacia los cambios, ya sea de humedad del suelo, particularmente de humedad del suelo, que es lo que da más ruido en los modelos regionales a escala climática. Muchas gracias por el comentario. La verdad es que sí ayuda mucho, porque aquí el personal normalmente trabaja con la información, para los pronósticos diarios, y esto pues sí resulta ser novedoso. Muchas gracias. Sí, pero básicamente la configuración es la misma. Sí, no, gracias a ti por la pregunta. Tenemos una última pregunta también de Martín Ibarra. Adelante, Martín. Sí, ahora sí que, ahorita que tocaste el tema, Abraham, es importante ahí la parte de la calibración de las climatologías. A veces, en alguna ocasión vi algunas salidas del REC-100 o también del GFS en modo clima, y son las que trae el modelo. Entonces, la idea era alimentar al modelo con datos observados. Entonces, la pregunta es si tú en tu trabajo agarraste, ahora sí que las salidas de climatología del modelo, o realizaste alguna calibración de esas salidas, o tomaste datos observados como para darles una pequeña calibración, y en función de eso dar algún ajuste a las salidas, ¿no? Por ahí va la pregunta. Gracias. No, el modelo, el REC-100
para este trabajo en particular utilizas únicamente los datos del modelo global. No tiene observaciones integradas. La parte de la calibración, obviamente, para encontrar la mejor configuración, se hacen experimentos previos, forzando el modelo regional con un reanálisis, en este caso fuera interim, y lo comparamos con observaciones. Queríamos ver si el modelo es capaz de reproducir las climatologías observadas y encontrar la mejor parametrización de cúmulus, la mejor de la capa límite, la mejor de la de microfísica, que pueda resolver o que pueda capturar mejor tanto la temperatura como la precipitación, como el número de ciclones tropicales, como el viento. Se analizan diferentes variables para poder decir, esta es la mejor configuración para este modelo y esta es la que utilizaremos para forzarlo con modelos de circulación general. Eso es lo que nosotros llamamos calibración del modelo y es lo que hicimos antes de usar, antes de correr el REC-100 forzado con modelos de circulación general. Gracias a todos. Luego los esperamos el próximo jueves.